Aspecto importante de la lógica formal. Como primero tenemos que definir qué es la lógica formal. La lógica formal es una ciencia que estudia las formas del pensamiento, como el concepto, el juicio, el razonamiento y la demostración. Desde el punto de vista de su estructura lógica, desentendiéndose del contenido concreto que expresan, por ejemplo, todos los estudiantes son escolares, todas las ballenas son mamíferos y todos los hombres son mortales. Existe un contenido distinto. Sin embargo, desde el punto de vista de la lógica formal, los juicios antes mencionados son del mismo tipo lógico, y en este sentido no existe diferencia entre ellos. A la lógica formal le interesa únicamente el tipo de relación que existe entre el sujeto y el predicado, el carácter de la generalidad del sujeto. Quiere decir que si el sujeto refleja todos los objetos de una clase dada o no, las condiciones bajo las cuales los juicios son verdaderos. En fin, su tarea fundamental consiste en establecer reglas de conclusión admisible para los juicios de que se traten. El aspecto importante de la lógica formal nos dice que la lógica formal es la doctrina sobre las formas del raciocinio humano, doctrina que establece un divorcio entre el estudio de estas formas y su contenido. Nos dice que la naturaleza y la sociedad. A esta lógica no le interesa la verdad material, sino la verdad formal. De aquí su denominación de lógica formal. La lógica formal se dedica a investigar las diversas formas de los juicios humanos, de los argumentos, interesándose solo por si están o no construidas en consonancia con las reglas de la lógica. La lógica formal es la base del método metafísico. La lógica dialéctico-materialista parte del criterio de las formas del raciocinio y las reglas, las leyes de la lógica. Deben concordar con la materia, con la naturaleza y sus leyes. Como primer ley tenemos la ley de identidad, que nos abarca que es A es A. Toda cosa y todo concepto son siempre iguales a sí mismo. De acuerdo con esta ley, cada fenómeno es algo inmutable y consolidado. La dialéctica materialista prueba la consistencia de tal concepción sobre las cosas. Para la dialéctica materialista, cada cosa es idéntica y no idéntica a sí misma. Tenemos la ley de contradicción. A no puede ser simultáneamente A y no A. Esto quiere decir que la lógica formal afirma otra vez que la cosa posea siempre una sola propiedad idéntica y no puede tener propiedades opuestas que se excluyan mutuamente. Y tenemos también la ley del tercer excluido. Algo es A o no A.
que es un tercer es imposible. También esta ley, como los anteriores, se basa sobre la negación de la contradicción interna de los fenómenos, sobre el modo metafísico de abordan a la realidad. El aspecto importante de la lógica dialéctica. Tenemos la tesis, antítesis y síntesis. La lógica dialéctica se entiende por dialéctica el arte de descubrir la verdad gracias a la discusión, poniendo de relieve y eliminando las contradicciones del adversario. La tesis contrapone una determinada concepción o tradición. Antítesis es la muestra de los problemas y contradicciones. La síntesis es una resolución o una nueva comprensión del problema. Este esquema general puede concretarse como la contraposición entre concepto y cosa en la teoría del conocimiento, a la contraposición entre los diferentes participantes en una discusión y a contraposiciones reales en la naturaleza o en la sociedad. Engels afirma que la dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento. La revolución de Engels en la lógica estuvo relacionada con otros acontecimientos revolucionarios. Fue parte del integrante de la gigantesca movimiento social y revolucionario del barrio del mundo occidental desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. De este modo, la tesis de Engels se tornó por propia dialéctica hegeliana en el reverso.